Santiago, el capítulo 4. Santiago, el capítulo 4. Y vamos a estar mirando, en esta tarde vamos a mirar de los versos del 1 hasta el 10, quizás hasta el 12, depende hasta dónde nos dé el tiempo para el estudio. Pero queremos mirar este pasaje de escritura que habla acerca de, en algunas de las versiones o de la Biblia, dice la amistad con el mundo. Me gustaría que enfocásemos en el hecho de que Santiago está realmente hablando de un conflicto espiritual. Y es lo que vamos a estar mirando en esta noche. Si miramos en su palabra, comenzando con el verso 1, Santiago capítulo 4 nos dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? ¿Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís? ¿Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche. Pedimos, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, que nos des sabiduría para poder ver lo que tú tienes en tu palabra para enseñarnos hoy. Que lo apliquemos, Señor, a nuestra vida y a nuestros corazones, y que se refleje, Señor, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de hablar. Que la gente en el mundo pueda ver la diferencia en nosotros, no porque nosotros seamos especiales, sino por el cambio que Cristo ha hecho en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Aquí estamos mirando en Santiago, el capítulo 4, y nos damos cuenta que Santiago está cambiando en su hablar. Está enfocando ahora en ciertas conductas que él está apreciando, viendo, que conoce que existen en este grupo de creyentes. Los cristianos a quienes Santiago les había escrito eran judíos que habían creído en Jesús, pero a causa de la persecución habían tenido que salir de Jerusalén. Por eso Santiago, a principio de la epístola, habla de ellos estando en la expansión. En otras palabras, han sido dispersados por causa de la persecución. Entonces habían llegado a iglesias, a ciudades, a lugares donde se practicaban algunas cosas que no iban de acuerdo a la enseñanza bíblica, a la enseñanza que Jesús había dejado mientras estuvo en la tierra. Quiero que noten en el verso 1, mire cómo comienza este verso. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Note la seriedad con la cual Santiago trata este problema.
No estamos hablando de una simple discusión. No estamos hablando de un simple desacuerdo. Estamos hablando de que entre estos creyentes existía una condición de guerra. Sabemos, quizás con experiencia personal o estudiando la historia, lo dañino, lo que sucede cuando existe una guerra. Los millones de personas que mueren por causa de la guerra, sea porque están envueltos en batalla o sea por muertes colaterales, por ataques, cosas que suceden, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, los millones de personas que murieron por esta guerra. Y Santiago se refiere a los problemas que estaban existiendo entre estos creyentes como una guerra. Dice, ¿de dónde vienen las guerras? Y los pleitos. Los pleitos se refieren a batallas, a encuentros que estaban sucediendo entre personas en estas iglesias. La Biblia nos dice que entre el cuerpo de Cristo, los creyentes, aquellos que siguen a Dios, aquellos que siguen el ejemplo de Jesús, su conducta debe de ser diferente. En el Salmo 133 y el verso 1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y en esta iglesia existía todo lo contrario. Estaba yo y mi esposa mirando en la televisión un programa de juegos, y estaban haciendo una pregunta. La gente tiene que contestar preguntas para ganar, y entonces estamos mirándolo, y la pregunta que le hicieron fue la siguiente. La pregunta que hicieron fue, ¿en qué lugar encuentras gente enojada? ¿En qué lugar encuentras gente enojada? Y la primera contestación de la participante fue en la iglesia. Y mi esposa y yo nos reímos porque, wow, qué descripción, ¿no? Porque de acuerdo con la escritura, eso no es lo que debe de suceder. Sin embargo, sabemos que es una realidad. Mire, Santiago no está hablando de una posibilidad. Santiago no está hablando de que se cuiden de que pueda suceder. Santiago está diciendo de dónde vienen estas guerras, estos combates, estas peleas que están tomando lugar ahora en la iglesia. ¿De dónde vienen? Jesús nos dijo lo siguiente en Juan capítulo 13 y los versos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor aquí? Que para nosotros dar testimonio de nuestra fe en Jesús, debe de haber una relación de amor entre los hermanos. Pero si como la señora en el concurso de juegos respondió que en la iglesia es donde encuentra mucha gente enojada, entonces ¿cómo nosotros podemos hablar del amor de Dios, del amor de Jesús, cuando nosotros mismos no nos podemos amar unos a otros? ¿Cómo nosotros podemos hablar acerca de la salvación? ¿Cómo podemos hablar acerca de la vida eterna cuando nosotros mismos no podemos llevarnos unos con otros? Hay gente que mira a los cristianos y se da cuenta de los conflictos que existen
Y su reacción es, ¿para qué yo quiero ir al cielo si con eso es que me voy a encontrar? Sin embargo, Santiago aquí está atendiendo no solamente el problema, pero también vamos a mirar cuáles son estos enemigos y esta batalla espiritual, porque no se equivoque, esto es una guerra espiritual. ¿Cómo yo sé? Porque es un estorbo para el testificar de Cristo. Tú ves, en el momento en que tú entregaste tu vida a Jesús, tú perteneces a Él. Pero en ese momento tú le declaraste la guerra al adversario y Él va a hacer todo lo posible para destruir, para estorbar lo que hacemos para la obra de Cristo. La Biblia nos dice en Mateo que las puertas luchar, combatir contra la iglesia. Y el enemigo sabe eso. Pero como él lo sabe, y sabe que no va a poder ganar contra ella, lo que trata de hacer es dividirla desde adentro. Jesús dijo que una casa dividida no puede prevalecer. Vamos a mirar, a través de este pasaje, vamos a ir mirando estos enemigos espirituales que causan estos conflictos. Regresando a ese versículo 1, ahí comienza entonces a hablarnos de las razones y los enemigos que están en batalla contra la iglesia, contra el creyente, porque la iglesia somos nosotros. En el momento en que terminemos el culto y nos vayamos a la casa, aquí ya no hay iglesia, está el edificio. La iglesia somos nosotros. Cuando nos volvamos a reunir el miércoles, entonces la iglesia regresa. Pero la iglesia no se queda aquí. Dice el verso 1, nuevamente la segunda parte, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Ahí nos menciona el primer enemigo, que es la carne. La palabra pasiones es la misma palabra para deseos. No quiere decir que todo deseo sea un mal deseo. Sí, incluye los malos deseos, pero incluye cualquier otro deseo que estorba lo que yo hago y cómo vivo y cómo me afecta mi relación con Dios. Él hace una pregunta, ¿no? Santiago pregunta, ¿no viene de esas pasiones, de esos deseos, los cuales, ¿qué están haciendo? Combatiendo. Y quiero que mantenga eso en mente, porque vamos a ver ese tema a través de todo este pasaje. Combatiendo en vuestros miembros. Dentro de nosotros hay esa batalla. Pablo la describe en Romanos 7 y 8. Haremos algunos versos de ahí, pero la describe. Esa batalla contra la carne, contra los deseos. Luego nos dice en el verso 2, continuando, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El punto que Santiago está haciendo no es que si Dios le ha bendecido a usted con algo, que usted tiene algo que debe deshacerse de ello. Si hay pecado, hay que deshacerse de él, porque la Biblia claramente habla que nos deshagamos de los pecados, pero también nos habla acerca del peso del que nos aguanta, que no necesariamente sea pecado, pero que estorban mi relación con Dios. De eso es que está hablando. No está hablando específicamente de algo, pero está hablando de aquellas cosas que se meten en el medio de mi relación con Dios. No hay nada malo con tener un auto, pero si el auto es más importante que mi relación con Dios, entonces tengo problemas.
Y así con cualquier otra cosa que haya en nuestra vida. Y es lo que está diciendo Santiago aquí. Noten que aquí está hablando acerca de la codicia. ¿Qué es la codicia? ¿Sabe? La codicia es un deseo desenfrenado de querer, querer, querer y querer y querer y querer y querer y querer y nunca estar satisfecho. La Biblia nos habla acerca del contentamiento. Que cuando Dios nos bendice hay que darle gracias a Dios. Y cuando no tenemos hay que depender en Dios para suplir. Pero aquí Santiago está hablando acerca de esa codicia que nos lleva a hacer lo que sea para obtenerlo. Mire lo que dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. ¿Cuánta gente hay por alrededor nuestro que ven a alguien que tiene algo, que manejan y algún carro, vehículo que les guste y lo desean y se enojan porque no lo tienen, y aquí, allá va el hermano y está manejando ese carro tan lujoso y tan brilloso y tan lindo, y yo me vería tan bien en él, y aquí estoy yo manejando lo mío. Y arden de envidia. La envidia está ahí ardiendo. Aquí en la ciudad de Nashville y en nuestro alrededor hay muchísimas casas preciosas, grandísimas. Y hay dos cosas en las cuales yo pienso cuando miro esas casas. Sí, yo las miro y son muy bonitas. Pero hay dos cosas que yo miro. Número uno, hay mucho para limpiar. Hay muchos cuartos y lugares para limpiar. Y número dos, hay mucho césped que cortar. Y ninguna de las dos son mis favoritos. A alguna gente le gusta eso, fantástico. Yo no lo quiero así. Pero hay personas que se dejan consumir por esa envidia. Y es lo que está diciendo Santiago. Que la codicia nos lleva a quemarnos, a encendernos en envidia y estorba nuestra relación con otros y con Dios. ¿Qué más nos dice? Nos dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Que permitimos que los deseos y la satisfacción temporera se interpongan en el lugar que le pertenece solo a Dios. Hay un evangelista hace muchos años atrás, ya está en la presencia del Señor, pero él decía: no sacrifiques lo eterno en el altar de lo inmediato. No sacrifiques lo eterno en el altar de lo inmediato. Que no nos debemos dejar cegar y consumir por deseos y placeres temporeros, es lo que está diciendo Santiago, que estorben mi relación con otros, mi relación con Dios. Y puedes ver ahí en el verso 3 también mi vida de oración. Porque entonces no sé ni cómo orar. Nos dice en los versos 4 y 5: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios.
El otro enemigo que nosotros tenemos, además de la carne, el segundo enemigo es el mundo. Ahora, eso no quiere decir que porque el mundo es mi enemigo, yo voy a empacar, voy a tomar a mi esposa, me voy a ir a una montaña y allá me voy a quedar. Porque la Biblia me dice a mí, y Jesús en su oración intercesora en Juan 17, le dice él, no pido que lo saques del mundo, sino que lo protejas del maligno. Cuando estamos hablando acerca de que no amemos al mundo, de que no nos hagamos enemigos del mundo, no es con el propósito de sacarnos del mundo. Estamos en el mundo. Aquí trabajamos. Aquí tenemos familia. Aquí estamos en actividades sociales. Pero que mientras yo estoy en el mundo, quiero que el mundo sepa que yo pertenezco a Cristo y no al mundo. Que yo no soy amigo del mundo y el mundo no debe ser el que va a dictar cómo yo me voy a conducir, qué yo voy a hacer, qué yo voy a pensar, cómo voy a pensar. Yo no puedo permitir que el mundo, que no conoce a Dios, que no conoce a Jesús, de hecho, que es antagonista en contra de Jesús, en contra del Evangelio. No puedo yo permitir que sea ese mundo el que dicte cómo va a ser mi relación con Dios. No, yo no puedo permitir eso. Dice Santiago aquí, lo compara con el adulterio. Ahora bien, para estos creyentes en Santiago, ellos conocían muy bien esta ilustración. Y la conocían bien porque, siendo judíos, ellos conocían el Antiguo Testamento. Conociendo el Antiguo Testamento, leyendo el Antiguo Testamento, los profetas de Israel, en Dios hablando a través de ellos, consideraba y ponía a la infidelidad de Israel hacia Dios como el adulterio. Así lo ha comparado. De hecho, hay un libro en el Antiguo Testamento, el libro de Oseas, donde el libro trata sobre el adulterio, la infidelidad, como un ejemplo de Israel en su relación con Dios. Y aquí vemos el mismo ejemplo presentado por Santiago. En este caso, presentándolo a la iglesia. Como hijos de Dios, como discípulos de Jesús, es sumamente importante que nosotros entendamos que el mundo no puede dictar cómo la iglesia se ha de conducir. Mi meta no es agradar al mundo o agradar al hombre o hacer las cosas de manera tal que el mundo se sienta cómodo. Mi obligación es agradar a Dios, obedecer su palabra y que la gente claramente vea a quién yo pertenezco. Ese es el llamado de la iglesia, de presentar a Jesús al mundo, no que el mundo le diga a la iglesia cómo se ha de conducir. Y vivimos en días donde la gente no le gusta lo que escucha de la palabra de Dios, no le gusta lo que escucha de la predicación de la iglesia, no le gusta nada que vaya en contra de ¿qué? De sus placeres, de lo que quieren hacer. Por consiguiente, nosotros debemos de tener intención de no agradar al mundo. Es algo intencional, tiene que haber propósito. Porque ese enemigo del mundo no va a ceder. No va a ceder. Las cosas no se están poniendo mejor para la iglesia.
Las cosas no se van a poder se van a poner tan y tan cómodas para la iglesia para expandir, sino todo lo contrario. La posición de una iglesia donde se predica, se cree y se predica la palabra de Dios, va a enfrentar oposición. Siempre ha sucedido y siempre sucederá hasta que Cristo llame a la iglesia a su hogar. Pero Santiago nos dice, no nos hagamos amigos del mundo. No lo hagamos. No lo hagamos. Porque para hacernos amigos del mundo vamos a tener que distorsionar el mensaje de las Escrituras. Vamos a tener que ablandar. Vamos a tener que acomodar el mensaje de la Escritura. Continuamos con el tercer enemigo. Voy a brincar algunos versos, después vamos a regresar al 5 y al 6. Dice el verso 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid ¿a quién? Al diablo y huirá de vosotros. Ese es el tercer enemigo. El primer enemigo es la carne, el segundo enemigo es el mundo, el tercer enemigo es el diablo. ¿Qué trata de hacer él? Bueno, la palabra diablo significa acusador. De hecho, en el libro de Apocalipsis habla acerca del acusador de nuestros hermanos, cómo es lanzado a la tierra. Allá anda él, de chismoso. Fíjate que allá Juan hizo aquello y lo otro, y es tu hijo, y mira cómo se conduce. Y él dice que es tu hijo. Eso es el acusador. Eso es lo que hace el adversario. La Biblia nos dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Anda buscando la oportunidad. ¿Para qué? Tú perteneces a Jesús, tú has dado tu vida a Jesús, Él no te puede tener, pero sí te puede zarandear, te puede batir, te puede sacudir, puede traer problemas para desanimarte, para alejarte, para quitarte la motivación, para que dejes de orar, para que dejes de leer la Biblia, para que dejes de servir al Señor, para que dejes de hacer las cosas que sabes que Dios le agrada que tú hagas. Sin embargo, la Biblia nos dice que hay que resistirlo. Hay que resistirlo. Hay que estar firme. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que yo nunca voy a caer? No. Estamos en la carne, somos humanos, fallamos. Pero gracias a Dios que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que cuando yo caigo, dice la Biblia que 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Piensa conmigo. Pedro, el apóstol Pedro. Pedro conocido en el libro de los Hechos por su gran predicación, la gente que se convirtió, pero sabemos que Pedro no era un hombre perfecto, ¿no? Allá andaban en el bote, estaban en el mar y vieron a Jesús andando y allá Pedro quería, hey Señor, yo quiero andar contigo, yo quiero ir para allá. Y el Señor le dijo, ven. Y Pedro sale del bote y se para en el agua y empieza a caminar, pero de momento empezó a mirar el agua y quizás a salpicar. Quizás el agua estaba fría, quizás se mojó mucho. Y entonces empezó a hundirse. Y tuvo que clamar al Señor para que le salvara, para que le ayudara. Pero en su confesión le dijo al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Un capítulo después, cuando Jesús anuncia su muerte, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, eres estorbo. El mismo Pedro. Antes de ser arrestado, Jesús le dijo, ustedes me van a abandonar. Y Pedro le dijo, no, ellos te pueden negar y ellos te pueden abandonar, pero yo no. No, yo no. ¿Qué le dijo Jesús? Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Qué hizo Pedro? Lo negó 3 veces. ¿Quiere decir que ese fue el fin para Pedro y su vida? No, sabemos que no. Encontramos a un Jesús con Pedro al finalizar el Evangelio de Juan, diciéndole a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y quiero que entiendas que Jesús está ministrando a Pedro porque quiere que Pedro entienda que él no ha terminado con él. Porque en este momento ya Pedro había dicho, me voy a pescar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Él se sentía que había sido un fracaso porque había caído, porque había fallado. Ese era Pedro. Juan capítulo 21 es lo que estamos viendo. Un Pedro que ha caído, que considera que ya no hay nada para él hacer. Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te quiero mucho. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te quiero mucho, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿tú me quieres mucho? Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús a Pedro. ¿Qué le está diciendo Jesús a Pedro? Le está diciendo, ¿sabes qué, Pedro? Caíste, fallaste, yo no te dejo de amar. Tú no me vas a dejar de amar. Yo no he terminado contigo. Y ese Pedro que negó a Jesús, a quien Jesús le dijo, ve y apacienta mis ovejas, es el Pedro que se levantó en Pentecostés y predicó, y 5,000 personas recibieron a Jesús como su Salvador. ¿Por qué? Porque tú y yo caemos, pero sabemos que hay un Dios de gracia, de misericordia, que cuando confesamos nuestros pecados, nos perdona, nos restaura, nos levanta, a que podamos estar en comunión con Él. La Biblia nos dice en 1 de Juan capítulo 2, versos 15 al 17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No podemos andar amando al mundo y decir que amamos a Dios. No podemos. No podemos. Nuestra lealtad debe de ser a Él y solamente a Él. Quiere decir que hay muchas cosas que tú y yo tenemos que decidir y hacer. Yo no sé cuáles son porque yo no conozco tus batallas espirituales. Dios las conoce. Pero Él te mostrará a ti qué cosas en tu vida tienen que cambiar. Él te lo va a hacer saber y entonces es tu responsabilidad ante Dios tú determinar en tu corazón que le vas a seguir, que le vas a obedecer. El enemigo utiliza varias tácticas. Ya sabemos que están los deseos de la carne, hemos hablado de ello. La amistad con el mundo, ese es el segundo. Y en el verso 6 dice que hay otra arma, otra estrategia, que es el orgullo. Mira lo que dice el verso 6. Pero Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué está hablando? ¿Sabes que el orgullo
El orgullo se pone en el medio de nosotros reconocer nuestras debilidades, nuestras necesidades y nuestra dependencia en Dios. El orgullo a veces nos lleva a negar la realidad de donde nosotros estamos. Por eso dice, Dios resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes. La Biblia nos habla acerca de ese regalo de Dios, que no solamente fue para salvación, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, la Biblia también nos enseña no solamente que nosotros somos salvos por la gracia de Dios, nosotros vivimos por la gracia de Dios. Necesitamos la gracia de Dios para vivir. Porque si no, no podemos nosotros vivir esta vida cristiana en nuestras propias fuerzas, de nuestras propias habilidades. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Ahí vemos esa estrategia. Vemos las pasiones y deseos que se describen en el verso número 2. Vemos la mitad del mundo como lo vimos en el verso 4. Ahora vemos el orgullo que vemos en el verso 6, porque es una batalla espiritual. En Romanos el capítulo 8, comenzando con el verso 5, les voy a leer lo que dice en los versos 5 al 9. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Qué dice? Es una batalla espiritual. Y tenemos esa lucha. Regresando a Santiago, el capítulo 4, en el verso 5 es muy interesante. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Ahora bien, entre los teólogos y estudiosos de la Biblia hay dos interpretaciones. Una hay varias, pero dos que sobresalen es que Dios, el Espíritu Santo, desea esa comunión y cela por nosotros porque Él no quiere compartir esa relación. O en segundo lugar, que el espíritu nuestro, humano, la carne, desea la posesión de nosotros y no quiere que nosotros nos rindamos a obediencia al Señor. Cuando miramos en Romanos, yo le exhorto que lea Romanos 7 y 8 para que vea cómo la Biblia habla de esa batalla, donde Pablo dice al final en el capítulo 7, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Y acabamos de leer aquí en Romanos el capítulo 8 cómo tenemos esa batalla. La carne desea y el Espíritu de Dios desea que tengamos comunión con Él, pero la carne quiere que nosotros cedamos a la carne. Y siempre tenemos esa pelea. Todos la tenemos. Todos. No hay una sola persona que diga yo soy cristiano y no tengo problemas
con la tentación, con la carne, con alguna dardo del enemigo tirando mi vida. Siempre va a haber algo. Pero ¿sabes qué? Que gracias a Dios, a través de su Espíritu, Él nos da la guía, la enseñanza para nosotros poder ceder a Él y que Él sea el que tenga la victoria en nuestra vida. Y de esa manera, dejar que sea el Espíritu. ¿Por qué? Porque acabamos de leer aquí que la carne está en enemistad contra Dios, que no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. ¿Sabes cuándo tú y yo vamos a estar libres de esta carne? Cuando Cristo venga por nosotros. Que tengamos un cuerpo nuevo, donde no tengamos la carne que nos traiga hacia abajo. En ese momento sabemos entonces que ya no tendremos más problemas con el pecado. Pero mientras estamos en este cuerpo, mientras estamos en este mundo, continuamos con esa batalla. Y esa batalla, si nosotros caemos y somos derrotados, como vimos en el verso 2, nos lleva a ¿qué? A enemistades y a destrucción de otros. A conflictos con otras personas. ¿Por qué menciona eso antes que el conflicto interno? Porque es lo que se puede notar. Pablo le dice a los Gálatas, en el capítulo 5 y el verso 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Que los conflictos interpersonales son una realidad. A mí me entristece mucho ver cómo han habido creyentes que tienen diferencias de opiniones, sea política, o sea social, o sea de puntos de vista doctrinales y no que están en herejía, pero hay muchas veces dentro de los mismos evangélicos diferencias en posiciones con algunas cosas entonces se comienzan a tratar como enemigos. Y es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de los Gálatas. Ustedes se están consumiendo unos a otros. Me preocupa cuando hay dos teólogos que en público comienzan a debatir el uno con el otro. ¿Sabe por qué? Porque quizás nosotros como creyentes podemos ver, ok, aquel tiene este punto de vista, aquel tiene otro punto de vista, y podemos ver que hay una diferencia, pero el mundo lo que está viendo es, estos no se pueden llevar. No se pueden respetar, no se pueden llevar y se están atacando uno a otro en cámara, o en el internet, o en Facebook, en donde sea que se van a debatir. Y me preocupa el hecho de que hay gente que no son creyentes, que están mirando esto y que están viendo un mal ejemplo porque no están entendiendo lo que está sucediendo y porque no está edificando a nadie. Pablo le dice a la iglesia de los Gálatas, ustedes se están consumiendo unos a otros porque estaba sucediendo en los Gálatas. Ahora, hay cosas que la Biblia claramente enseña, donde hay que tener una doctrina que es sana. Hay unas doctrinas que son pilares y fundamentos de nuestra fe que no se deben de comprometer, que no hay razón para negarlas. La inspiración de la Biblia, el nacimiento original, la salvación por gracia a través de la fe. Estas son cosas que no son negociables porque la Biblia lo enseña así. Pero hay otras cosas que muchas veces crean unas divisiones y unos conflictos que no deben de ser. No hay dos personas que estén de acuerdo en todo. Por supuesto que no. Si a usted le gusta el fútbol, no el fútbol americano, de verdad, el fútbol, y ve la Copa Mundial, y entonces sabe que hay personas que van a tener diferentes equipos favoritos. Voy a dejar yo ¿cuál es su equipo? Digamos que el Real Madrid. El Real Madrid, ok. Hermano Ángel, pues
fanático del Real Madrid. Y él es fanático del Real Madrid porque no todos somos perfectos. Los que somos perfectos somos fanáticos de Colombia. O Barcelona. ¿Cómo es? O Barcelona. O Barcelona. Podemos tener nuestras diferencias, nuestros gustos, pero no quiere decir que vamos a ser enemigos. Y qué triste es cuando aquellos que supuestamente, como nos dice la Biblia, el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. Sin embargo, el amor de Dios que fue derramado en mí, yo no lo puedo compartir con otro. No le puedo mostrar ese amor a otro, sencillamente porque hay una diferencia. O si el hermano está en el rol de hablar la verdad en amor. Pablo le dice, no se consuman unos a otros. Otra de las consecuencias son oraciones estorbadas. Lo vimos en el verso 3. En 1 de Juan 5:14 nos dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Sabemos que la oración va a la par con la enseñanza y los principios bíblicos. ¿Qué le dijo Santiago a estos creyentes? Ustedes no reciben porque no piden, y piden y no reciben porque piden mal. Porque sus intereses están torcidos. Y en el verso 4 habla de la relación con Dios. Esa enemistad. Pablo le dice a los Gálatas en capítulo 1 y el verso 10 de esa epístola, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿Trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. No podemos andar en los dos. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer al respecto? Pues eso lo vamos a continuar en la próxima semana, porque el tiempo se nos ha ido. La semana que viene entonces continuamos y tratamos de concluir con el capítulo 4, pero nos ha hecho claro cuál es nuestra batalla espiritual. ¿Cuáles son esas cosas que estorban? Nos queda ahora mirar cuáles son nuestras defensas, si tenemos varias. Que estaremos mirando en este pasaje de Escritura. Muchos principios y mucha enseñanza, pero ¿sabes qué? Lo importante es entender esto. No debemos de permitir que ni los deseos de la carne, ni el mundo, ni el enemigo estorben nuestra relación con Dios. Eso es lo importante en nuestras vidas. Vamos al Señor en oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, que tú diste tu vida en la cruz del Calvario por nosotros. Sabemos, Señor, que en esta vida, viviendo para ti, no es fácil, pero también sabemos, Señor, que no es imposible. Porque por tu gracia fuimos salvos y por tu gracia vivimos. Fuimos salvos por medio de la fe y andamos en fe. Señor, pedimos que tú nos des las fuerzas, la sabiduría, el discernimiento, que nos equipe para nosotros poder vivir de manera tal que el mundo pueda ver a Cristo en nosotros, a través de nosotros. Especialmente, Señor, en la manera en que nosotros nos relacionamos unos con otros. Señor, que el mundo pueda ver y pueda reconocer tu amor, para que, Señor, se vuelvan a ti, confíen en ti como único y suficiente Salvador. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que la batalla continúa, pero nuestra fe y confianza está puesta en ti, nuestra esperanza está en ti, porque sabemos, Señor, que un día, y oramos que sea pronto, tú vendrás por nosotros. En el nombre de Jesús.